Aquí habla el hermano Cristian. Un saludo a los hermanos y hermanas cristianos y al público en general que vaya a ver este video. Hoy vamos a tocar un tema importante. ¿Existe realmente Dios? ¿Hay Dios? Primero que nada, debemos decir que esta pregunta se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Esto es así porque en la Biblia se nos revela que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Ha sido Dios quien ha puesto este pensamiento en nosotros para que le busquemos y nos ha dado el medio para encontrarle. Aún así el hombre insiste en endurecer su conciencia y corazón y vivir ajeno a Dios y a negar a Dios. Así tenemos a los ateos que dicen que Dios no existe. Los agnósticos que ni lo niegan ni lo aceptan. Dicen, como no podemos entenderlo ni comprenderlo, somos neutrales en este aspecto. Ni lo negamos ni lo aceptamos. No sabemos. Luego, modernamente, estamos teniendo a los teóricos alienígenas, los que creen en que fuimos creados por extraterrestres. Que, bueno, algunos se afilian a la teoría de la evolución y dicen que, bueno, que el eslabón perdido, que nunca se ha encontrado de la teoría de la evolución, sería esta intervención alienígena, en donde alienígenas de seres extraterrestres, razas avanzadas, vinieron y nos mutaron el ADN, y a partir de allí nació el Homo sapiens, como lo conocemos hoy. Y otros, bueno, niegan tanto la teoría de la evolución como la teoría de la creación, y dicen que no, que el hombre existió a partir de la intervención alienígena solo. Evidentemente, esta teoría es falsa, pero bueno, aparte de que es falsa, no tampoco nos explica cómo se creó todo, porque seguramente, como dicen, llegaron a esta tierra que ya estaba habitada por seres inferiores, y bueno, y ellos hicieron esas mutaciones genéticas. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La Biblia es clarita. Hoy estamos viviendo una era de fábulas, porque no queremos aceptar la verdad y no queremos aceptar que hay un creador. Bien, después tenemos a los que creemos en Dios, a los teístas. Pero aquí hay que hacer una observación. ¿Qué Dios? Porque tenemos a los griegos que tenían millones de dioses, los romanos tenían miles de dioses. Los hindúes tienen millones de dioses hoy. La religión budista no cree en un dios. El Islam cree en Alá, pero ¿cuál dios es ese? La Biblia es la única que nos revela un Dios único y todopoderoso. Y nos revela cuál fue su plan al crearnos. Nos explica por qué estamos aquí y nos revela hacia dónde vamos. Como dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillo, clarito. Las profecías que hay en la Biblia, todas se han cumplido. Todas las profecías bíblicas, ustedes estudien, se han cumplido. Y las que no se han cumplido es porque están en el futuro aún. Pero ya estamos empezando a ver algunas profecías de los últimos tiempos, como la instalación del nuevo orden mundial, que va a ser el gobierno del anticristo. Bueno, en fin. Las profecías bíblicas se han cumplido. Yo después, más adelante, voy a hacer un video donde voy a explicar por qué la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay que tener fe. Es decir, creer que hay un Dios creador. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a dar algunas razones para dejar en evidencia la existencia de un creador, ya que Él es el sabio por naturaleza. Como dice el Salmo 104, versículo 24, «Cuán innumerables son tus obras,
oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Y también en Hebreos, la Biblia nos revela, Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia es la única que nos abre el entendimiento para comprender de que hay un mundo espiritual de donde Dios es parte y que Dios de ese mundo espiritual, con un propósito, creó lo que se ve. Dios es invisible, nunca lo vamos a poder ver a Dios, es invisible, pero Él de lo invisible creó lo que se ve por su palabra. Por eso la palabra tiene tanto poder, y por eso cuando uno hace oraciones de liberación, y esto yo soy testigo porque lo he hecho, la palabra de Dios tiene poder, los demonios reaccionan y salen, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces les decía, la palabra de Dios tiene poder, y yo soy testigo, porque yo he hecho oraciones de liberación y he visto cómo reaccionan las personas influenciadas o poseídas por demonios. Bueno, pero ahora vamos a dar razones de por qué hay un Dios creador y que todo tiene un diseño para entender que hay un Padre, un Dios creador. Primero la Tierra, nuestro planeta Tierra. El tamaño de la Tierra y su respectiva gravedad contienen una capa delgada compuesta en su mayoría de nitrógeno y oxígeno, que se extiende a 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es la atmósfera. Si la Tierra fuese más pequeña, sería imposible que tuviese atmósfera, como es el caso del planeta Mercurio. Es decir, la atmósfera, ¿qué es la atmósfera? Es una capa de gases donde nos protege, donde permite la vida. La Tierra es el único planeta conocido equipado con una atmósfera compuesta por una mezcla adecuada de gases que dan sustento a las plantas, animales y seres humanos. La Tierra está ubicada a la distancia adecuada del Sol. Si la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol de lo que está, no habría vida porque todos nos congelaríamos, no podría haber vida. Si estuviera la Tierra un poco más cerca del Sol, nos quemaríamos. Imposible la vida porque no podría generarse vida, nos achicharraríamos. Está también la Tierra rotando sobre su eje, permitiendo que la superficie entera de la Tierra sea perfectamente calentada cuando el sol le da y enfriada cuando es la noche. Nuestra Luna tiene el tamaño y la distancia de la Tierra perfectos para su atracción gravitacional. La Luna crea las mareas y los movimientos de los océanos de tal manera que sus aguas no se estanquen y al mismo tiempo evita que estas mismas inunden los continentes. Hay un diseño, no me pueden decir que todo por un Big Bang, una gran explosión, por la casualidad se fueron generando todos estos hechos y que nos llevaron a tener esto que es un milagro. Es un milagro. La vida en la Tierra es un milagro. Hay que saber reconocerlo. Y obviamente que hay un diseñador que hizo todo. 2. El cerebro humano. Este procesa simultáneamente una asombrosa cantidad de información. Tu cerebro capta todos los colores y objetos que ves, la temperatura a tu alrededor, la presión de tus pies sobre el piso, los sonidos a tu alrededor, lo seco de tu boca. Tu cerebro registra y procesa todas tus emociones, pensamientos y memoria. Al mismo tiempo, monitorea las funciones continuas de tu cuerpo, como la respiración, el parpadeo, el hambre y el movimiento de los músculos en tus manos y en todo el cuerpo. Es fundamental el cerebro. El cerebro humano procesa más de 1 millón de mensajes por segundo. Tu cerebro evalúa la importancia de todos estos datos filtrando lo que relativamente no tiene importancia. Esta filtración, esta función de filtrado, es lo que te permite enfocarte y funcionar efectivamente en el mundo. Un cerebro que procesa más de 1 millón de datos por segundo, mientras evalúa la importancia de ellos y te permite actuar de acuerdo a la información más relevante,
surgió como producto de la mera casualidad? Pregunto. ¿Fueron simplemente causas biológicas las que formaron perfectamente el tejido adecuado, el flujo sanguíneo, las neuronas y la estructura? El cerebro funciona de manera muy distinta que otros órganos del cuerpo. Hay inteligencia en él. Tiene la habilidad de razonar, de generar sentimientos, de soñar, de planear, de actuar y de relacionarse con otras personas a través del pensamiento. Nos relacionamos con otras personas. ¿Eso qué? ¿Fue hecho por generación espontánea? 3. La alternativa a un Dios creador es que todo lo que existe alrededor de nosotros apareció por causa natural y al azar. La ciencia confirma que la vida no puede surgir de la no vida. La materia, a ver si entendemos, no puede generar vida. La materia es inerte. La materia no puede generar vida. Asimismo, entonces, la ciencia confirma que la vida no puede surgir de la no vida. Asimismo, las causas naturales son una explicación inadecuada para la cantidad precisa de información contenida en un ADN humano. Desde que se empezó a estudiar el código genético humano, el ADN, y acá es una de las grandes, vamos a decir, herramientas que tenemos para desenmascarar la teoría de la evolución. Cada especie tiene su código genético hereditario. Entonces, dentro de ese código genético, de ese software, para hablarlo en términos modernos, está la información contenida de cada especie. Entonces, el ser humano tiene su información genética que va a hacer generar humanos. Los monos tienen su información genética que van a generar monos. Hoy se está estudiando esto, investíguenlo, profundícenlo. El ADN es una de las grandes herramientas para que la teoría de la evolución fuiste. Y hace más de 5.000 años, cuando se escribió el Génesis, en el Génesis, Dios nos lo dijo. Dijo a sí mismo, produzca la tierra hierba verde y que dé simiente y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie y contengan en sí mismas su simiente sobre la tierra. Y así se hizo. Con lo que produjo la tierra hierba verde y que da simiente según su especie y árboles que dan fruto, de los cuales cada uno tiene su propia semilla, según la especie suya. Creó pues Dios, que no da más información, pero voy a leer otra más nomás. Creó pues Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas, según sus especies. Y asimismo todo volátil según su género. Hoy recién estamos empezando, los seres humanos, en nuestra soberbia, a investigar de que cada especie tiene su contenido hereditario y genético particular, su software particular. Entonces los monos, evidentemente van a generar monos. Los seres humanos vamos a generar seres humanos. Claro, lo que quieren hacer hoy es la mutación genética, pero eso es otro tema, para otro estudio. Entonces, una persona que descarta a Dios queda con la conclusión de que todo esto apareció sin causa, sin diseño, producto simplemente de la buena fortuna. Está queriendo intelectualmente observar un diseño intrincado y lo atribuye al azar. La Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, mis amigos, voy a hacer una parte 2, donde voy a seguir con la cuarta razón de por qué hay un Dios y el diseño que todo esto tiene. Gracias por escucharme, hasta la parte 2. Aquí le habla el hermano Cristian, un saludo a los hermanos y hermanas cristianos y al público general que vea el video. Estamos con la parte 2 de si realmente existe Dios. ¿Hay un Dios? Continuamos entonces exponiendo las razones por las que sí hay un Dios. 4. En el universo hay orden y diseño. Es un gran sistema con movimientos precisos. Los científicos lo saben.
Hay leyes que rigen el universo, no el azar. El universo no se hizo solo ni por accidente. El universo tuvo un principio y va a tener un fin. Y esto lo saben los científicos, ya lo están descubriendo. Leemos en Hebreos capítulo 3, versículo 4. Pues toda casa por alguno es fabricada, mas el que creó todas las cosas es Dios. La Biblia es clarita, mis amigos. De acuerdo a los científicos, todo efecto tiene una causa. Por ejemplo, la causa de la vida tiene que ser algo que tenga vida, no puede nacer de la no vida. Entonces, nunca de la nada ha surgido algo. Esto es científico. La nada no puede dar vida. Quinta razón. Ahora, como otra prueba de que Dios existe, voy a dar frases de científicos importantes a lo largo de la historia, de científicos, y algunos nombres, voy a dar 3 nomás, hay muchas más, pero seguramente ustedes por ahí quedarán hasta choqueados. Y científicos importantes que dan testimonio de que Dios existe. Primera frase. Dios, que es bueno, creó el universo ordenadamente para nosotros. Lo citó a esta frase Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Segunda frase. El sistema más lindo del Sol, de los planetas y de los cometas solo puede proceder de la sabiduría y poder de un ser inteligente y poderoso. Y en la explicación de su poder, Él es llamado Dios. ¿Saben quién hizo esta cita? Esta frase, el físico Isaac Newton. Isaac Newton. Estamos hablando de hombres importantes, que en la historia han creído que hay un creador. Y la última frase, el Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza, tanto en las Escrituras como en la ciencia. El problema no está en la deficiencia por parte de Dios, sino en nuestra oscuridad. Profesor Richard Swenson, Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. El Padre les pregunta a todos aquellos soberbios que no creen en Él y que tienen el tupé de decir que no existe un Dios. Terrible pregunta. En Job, capítulo 38, versículos 4, 5, 6, 12, 16, 17 y 38 que voy a pasar a leer. Dime, ¿dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que tanto sabes. ¿Sabes tú quién tiró sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella la primera cuerda? ¿Qué apoyo tienen sus basas? ¿O quién asentó su piedra angular? ¿Acaso, después que estás en el mundo, diste leyes a la luz de la mañana y señalaste a la aurora el punto por donde debe salir? El 13 no, el 16. ¿Has entrado tú en las honduras del mar y te has paseado por lo más profundo del abismo? 17 ahora. ¿Se te han abierto acaso las puertas de la muerte y has visto aquellas entradas tenebrosas? 38. ¿Dónde estabas cuando se formó en masa el polvo de la tierra y se endurecieron sus terrones? Libro de Job, hermoso libro, hermoso libro. Este libro tiene más de, algunos dicen 3.500 años, algunos estudiosos, otros dicen que llega a los 5.000 años de historia este libro. Libro de Job, está en la Biblia. Terrible pregunta del Padre para todos los que no creen. ¿Dónde estaban los científicos que dicen que fue una gran explosión, el Big Bang? Si no pueden demostrarlo. No es un hecho científico eso, mis amigos. Eso es solamente una fe, una creencia en que pasó así.
El hecho científico tiene que ser observable y demostrable. ¿Cómo van a observar cómo se inició todo, cómo se creó todo, si ni siquiera no había nada creado en el mundo? Entonces no es un hecho científico el decir que fue todo por una gran explosión y a partir de ahí se dio todo como por azar, por una generación espontánea. Es tener fe. Entonces hay gente que tiene fe en la ciencia, me parece fantástico. Yo le voy a creer a mi creador, que es mucho más lógico. Bien, he dado algunas razones simples, no son gran cosa, pero son simples, pero razones al fin, sabiendo que hay muchísimas más y que gente cada vez más capacitada que yo tenga muchísimas más razones para refutarlos a los que no creen, de que hay un creador. Él está constantemente buscándonos y Él quiere que lo conozcamos. Y en su palabra, la Biblia, nos da el camino para llegar a Él. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué Jesús? Encontrarás que Buda, Mahoma, Confucio, entre otros, todos ellos se autoidentifican como maestros o profetas. Ninguno de ellos jamás reivindicó ser igual a Dios. Solo Jesús. Él dijo, Dios existe y tú lo estás mirando a Él. Aunque Él habló de su Padre en el cielo, no fue desde la posición de separación, sino de estrecha unión. Y voy a leer Juan, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 18, para darnos cuenta de quién es Jesucristo. En el principio era el Verbo, otro nombre para Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque Dios es uno, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo versículo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando aquí de Jesucristo, que también es Dios. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo, nuevamente. Él dijo en forma absoluta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él hizo milagros, sanó personas, sanó ciegos, paralíticos, sordos, incluso resucitó personas como a Lázaro. Él tenía poder sobre los objetos, sacó comida de la nada con la multiplicación de los panes, caminó sobre un lago, ordenó detenerse una tormenta, entre otros milagros, y donde demostró su poder. Jesús es Dios también. Jesús revela que aunque Dios Padre nos ve como pecadores y merecedores de su castigo, porque evidentemente nos separamos de Él, escogimos a la serpiente en vez de nuestro Creador, y de ahí empezó todo el lío. Claro, los que no creen dicen, esto es un cuentito. Bueno, lamentablemente es la realidad más absoluta. Y merecedores de su castigo, su amor por nosotros prevaleció y creó un plan de salvación. Jesucristo, el Hijo unigénito, parte de Dios, porque también es Dios, tomó la forma de un hombre y aceptó el castigo por nuestros pecados. Él fue crucificado en nuestro lugar para darnos redención y vida eterna. Fuimos justificados por su acto. ¿Te suena absurdo? Para algunos quizás absurdo. Me parece fantástico. Pero yo te puedo asegurar que muchos padres amorosos cambiarían de lugar con sus hijos enfermos en una sala de cáncer, si ellos pudieran tener la oportunidad. Imagínense nosotros que somos pecadores, que estamos alejados del Padre, tenemos esa actitud noble de si vemos un hijo enfermo, decir, ojalá me tocara a mí, porque yo pienso que yo soy padre, gracias a Dios, y tendría eso. Si mi hijo estuviera enfermo de gravedad, me encantaría estar yo en el lugar de él. Y yo sé que hay muchísimos papás y mamás que harían lo mismo. Imagínate nuestro Padre Creador, que es santo, santo, santo por esencia. Jesús murió en nuestro lugar.
para poder ser perdonados y restablecer por medio de él la relación con nuestro Creador. Debido a la muerte y resurrección de Jesucristo, él nos ofrece una nueva vida. Somos perdonados a través, si creemos en él, y genuinamente aceptados como hijos del Padre. Voy a leer Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos. Hay que leer la Biblia, mis hermanos y hermanas cristianos. Debemos leer la Biblia, debemos salir de esta actitud de, bueno, hoy los sábados, los domingos a la iglesia, aleluya, amén, amén, y después de lunes a viernes, tenemos que estudiar la Biblia. No podemos dejar ya que nos sigan atacando por todos lados, y nosotros quietitos, ay, no sé, yo no... Estudiar, si hay pruebas de que hay Dios, si hay pruebas de que Jesucristo tiene poder, su palabra tiene poder. Entonces, dejemos de estar anonadados, tibios, ay, no sé, yo mejor no digo que soy cristiano porque me pueden decir cosas. No, si somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar este mundo de tinieblas, que cada vez hay más tinieblas. Debemos alertar a la gente que hay un juicio después de la muerte y que debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso nos va a hacer bien a nuestro espíritu, que es eterno. Hebreos, capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Lo voy a leer, 7 y 8, perdón. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones, queridos, que aún no creen en Jesucristo. Acéptenlo. Dios no nos fuerza a creer en Él. Él respeta nuestro libre albedrío. Pero Él dice claramente, yo he dejado mi palabra, la Biblia, la única. Porque el Corán dice que Jesucristo fue un profeta más. Es una blasfemia el Corán. ¿Cómo va a decir que el Hijo de Dios, que es Dios en esencia también, es un profeta más? Están equivocados, señores del Islam. Lamentablemente están equivocados. Y dijo, he mandado a mi Hijo para que muera por ustedes, para darles redención. Yo soy un Dios justo y galardonador de los que me buscan. Yo he dado testimonio de mí, y por eso no tienen excusa. El Padre nos dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. Bueno, mis amigos, seguiré en una parte 3, porque este tema es amplio y largo, y aún tengo mucho para hablar. Los espero, les agradezco de corazón por haberme escuchado. Los espero en la parte 3 de si realmente existe Dios. Hasta luego. Aquí le habla el hermano Cristian, un saludo a los hermanos y hermanas cristianos y al público en general que vio el video. Parte 3 de si existe Dios, seguimos. Dejemos de ser rebeldes y volvamos al Padre a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, hermanos y hermanas. Debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar, ¿para qué? Para ser la luz del mundo, para no dejarnos anonadar por los datos científicos. Debemos entender lo que dijo nuestro Salvador en Juan, capítulo 20, versículo 29. Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es la condición esencial para acercarse a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice claramente, cree para luego ver, totalmente contrario a lo del mundo. Y esa es otra razón de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Si usted ve en el mundo el sistema organizado por Satanás para oponerse a la Biblia y a los creyentes en Cristo, siempre el mundo va a ser lo opuesto a lo que la Biblia indica. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pues bien, vayan a ver lo que es el mundo. El mundo ama al dinero. Te vende como que eso es lo que debe buscar en este mundo de 5 sentidos. La Biblia dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, porque es necio, le hace mal a su alma. El mundo, ¿qué te dice? Cuanto más mujeres tengas, sos un macho. La Biblia dice, no robarás, no matarás. Miren lo que es el mundo. Más y más gente está robando, desde los pobres de abajo que roban hasta para comer, hasta los grandes que se roban millones de dólares, corruptos.
Miren todos los homicidios que está empezando a haber cada vez más profundamente en el mundo. Toda oposición a la Biblia, toda oposición al Padre. Entonces ahí nos damos cuenta también, otra razón de por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué hay un Dios creador. El mundo se opone, el mundo, el sistema organizado por Satanás, se opone a todo lo que el Padre dice en su palabra, a todo lo que el Padre nos manda. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Otro de los mandamientos. Miren lo que es el mundo hoy. Hombres casados que quieren andar con mujeres de los otros. Vas por la calle y no importa si está casada o no está casada, te la miran por todos lados. Un caos. Bueno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Somos salvos por gracia, no por obras, como dicen las religiones mayores en el mundo. Yo ya te lo expliqué en otro video. Somos salvos por la gracia de Dios, para que nadie se gloríe. Y si nos gloriamos, gloriémonos en el Señor. Debemos entender que nuestra mente finita nunca va a poder comprender del todo a Dios. Por eso la Biblia es clara, dice, mis caminos, no dice el Padre, no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto hay que tenerlo claro. Podemos tener una comprensión del Padre hasta cierto punto, pero evidentemente en nuestra mente finita no va a poder comprender algo que es infinito, que como la teología lo declara y en perfecto, dice, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente y omnibenevolente, infinito por esencia. Nunca lo vamos a poder entender a eso, hasta que, si vivimos una vida en gracia, y por gracia de Dios fuimos salvados, salgamos de este cuerpo y tengamos esa reunión con Dios y con Jesucristo, y ahí se nos abrirá el entendimiento aún más. Esto hay que tenerlo claro. Pero aún así Él dio pruebas de que Él es el Creador en su palabra, la Biblia. En el Salmo 19, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El tema, mis amigos, que no quieran creer muchas personas en que hay un Dios creador, es el siguiente en el fondo. Es que al darnos cuenta de que hay un Dios creador y de que nos hizo agentes morales libres y que dejó su palabra, su testimonio, la Biblia, y en ella nos dice de que somos responsables de nuestros actos frente a Él, esto a mucha gente, claro, lo quiere desechar. Pero la Biblia es clara, vivimos una sola vez y después viene el juicio. Entonces, para estas personas que quieren decir, no, la Biblia no es un libro histórico, ni siquiera histórico, un libro de historia, bueno, ahí de cuentito, Dios creador no existe, Jesucristo fue un cuento de que vino acá y se sacrificó por nosotros. Bueno, claro, ¿por qué hacen esto? Porque así su conciencia, que está sucia, se calma. Porque ellos dicen, si yo no creo en esto, me va a servir, porque yo ahí hago lo que quiero, vivo mi vida según mi voluntad, sabiendo que nadie me va a juzgar. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, mis amigos. Y Dios va a traer el juicio. Porque esto hay que tenerlo claro, Dios trae el juicio siempre cuando los pecados del hombre llegan rebasan el vaso. Él es lento para la ira y lleno de misericordia. Pero es como un vaso. Se empieza a llenar, Él dice, bueno, si se están desviando, pero le voy a seguir mandando gente que hable de mi palabra, les voy a mandar para que hagan actos de arrepentimiento y acepten a Jesucristo. Se sigue llenando el vaso, y se sigue llenando el vaso, y se sigue llenando el vaso. Cuando ese vaso rebosa y ya la maldad llega a extremos de que nuestra supervivencia como especie puede llegar a ser, vamos a decir así,
totalmente extinguida como especie, en el sentido de que ya nuestra maldad llega a un grado tal de que nuestra supervivencia como especie puede llegar a hacernos desaparecer de la faz de la Tierra. Y hoy por hoy estamos viviendo una de esas fases porque tenemos las bombas nucleares que son un peligro latente. Y cuando la maldad crece a grado sumo y cuando la gente se degenera en todos los aspectos, ahí Dios interviene. Intervino en el diluvio, que lo hubo, que es un dato histórico. Es un dato histórico el diluvio y fue total. Y esto es un dato científico. Él interviene. Y Él lo ha dejado en su palabra porque su palabra es multidimensional, abarca toda la historia de la humanidad. Por eso, claro, no lo pueden entender. Él ya ha decretado, Él va a intervenir en los últimos tiempos, que ya estamos viviendo, y Él va a intervenir. Por eso debemos arrepentirnos de nuestros pecados, por cuanto todos somos pecadores, todos somos pecadores. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y empezar a hacer la voluntad del Padre y a tener una relación con Él. Sacarnos esa soberbia de creernos más de lo que somos y entender que somos criaturas. Y volver a la fuente es fundamental para nosotros. Volver al Padre es fundamental para nuestro espíritu, para nuestra alma, para todos nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios nos ve y dice, pobre, soberbio, si hay gente que se cree, yo soy doctor en esto y sé todo, y tiene una soberbia, una impafia que da asco, pobrecito, sabiendo que somos polvo. O hay gente que porque tiene millones de dólares, como los Illuminati y como todos estos grandes magnates, se cree que son gran cosa porque han logrado un imperio. Y no saben que en cualquier momento, cuando Él quiera, hace así, con un piscar de dedos, lo manda a la tierra. ¿Y dónde está tu gloria? Somos polvo, no somos nada. No somos nada. Y eso hay que entenderlo. Temer a Dios es honrarlo y reconocerlo como nuestro Creador. Y por eso amarlo y respetarlo. Ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas. Nosotros sabemos que Él es un Dios galardonador de los que le buscan y fiel. Por eso nosotros aceptamos su palabra, la Biblia, como la verdad absoluta. Lo amamos y honramos todos los días. Tenemos una relación con Él a través de su Hijo Jesucristo, todos los días. Y entendemos que separados de ellos nada podemos. Nosotros desde aquí decimos todo honor y gloria a nuestro Padre Creador y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos, y el Padre lo sabe esto, es para ustedes. Todo lo que estamos haciendo, todo este trabajo que estamos siendo bendecidos con toda esta cantidad de videos que gracias a ustedes estamos produciendo, es para gloria y honra del Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias por escucharme, a los hermanos cristianos y a las hermanas, a empezar a estudiar la Biblia, a empezar a salir de esa modorra. Estamos viviendo los últimos tiempos y debemos estar fuertes en espíritu. Gracias por escucharme, que Dios les bendiga.